Muchos de ustedes o algunas de ustedes han señalado que esta reforma va a ayudar para que Salinas Pliego pague los impuestos que supuestamente debe. Repetimos, 322 a favor, 128 en contra y 3 abstenciones. Aprobados por 322 votos los artículos reservados en términos del dictamen y las modificaciones aceptadas por la Asamblea. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107. Se calienta la Cámara de Diputados en la Ciudad de México. Los prianistas no los calienta ni el sol. No lograron parar la aprobación de la nueva Ley de Amparo. La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada en lo particular y devolvió al Senado la reforma a la Ley de Amparo, con una nueva redacción del artículo 3º transitorio para diferenciar las etapas en que los juicios en curso se resolverán con las disposiciones vigentes y cuáles con las nuevas reglas. Poco antes de las 2 de la mañana el Pleno comenzó la discusión del citado artículo, que modificó el mismo artículo cambiado por los senadores a principios del mes, y que generó controversia por la retroactividad plena de la ley. Ya muy de madrugada, se logró la aprobación y votación. Es de recalcar que esta nueva Ley de Amparo llegó con máxima votación de Morena y sus aliados, quienes escuchan el llamado de la presidenta Sheinbaum, y con 322 votos a favor, 128 en contra y 3 abstenciones, aprueban en lo general la reforma a la Ley del Amparo. Se le acabó la fiesta a Salinas Pliego y a todos los poderosos con sus eternos amparos. Actualmente, existen 2.073 créditos fiscales que empresarios poderosos se resisten a pagar, así como 2.066 juicios de nulidad pendientes de resolución firme, con un monto superior a 100.000 millones de pesos solo este año. Pero hoy se les acabó sus amparos. Con su permiso, Presidenta, antes de hacer el pronunciamiento del grupo, quiero hacer el señalamiento de haber escuchado acá discursos de verdaderamente nostalgia política, desesperación política. Presidenta, ¿por qué no pone en orden a su bancada? ¿Qué haces ahí, Fernando? Fernando, siéntate. Fernando, traidor. La cartera, Fernando. En el grupo parlamentario del Partido del Trabajo vamos a votar a favor del dictamen, sin ninguna duda. Bien. Es una iniciativa de nuestra presidenta, de nuestro movimiento, de la Cuarta Transformación. Y en el Partido del Trabajo no hemos votado una sola ley en contra del pueblo de México. Por eso ahora estamos seguros y convencidos de que esta no va en contra del pueblo. Se propone cambios que representan un avance en la modernización de nuestro sistema jurídico, con el objetivo central de hacer del juicio de amparo un instrumento más eficiente, más transparente y más accesible, que sirva verdaderamente a las y los ciudadanos y no a los privilegios de unos cuantos. Las modificaciones propuestas buscan fortalecer el acceso a la justicia mediante la digitalización de procedimientos, la reducción de cargos procesales y la armonización entre expedientes físicos y electrónicos. El juicio de amparo digital, sustentado en el uso del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, democratizará el acceso a la justicia, reducirá tiempos y costos y combatirá prácticas de opacidad. Se redefine el interés legítimo para otorgar seguridad jurídica
a las personas y evitar el abuso de los juicios de amparo como instrumentos de litigio político o dilatorio. Esta reforma no restringe derechos, por el contrario, fortalece la protección colectiva al reconocer que el interés puede ser individual o social y que la justicia también debe servir a las causas comunes, no solo a los intereses particulares. Se establecen límites claros al abuso de las suspensiones del acto reclamado. Ya no será posible detener facultades esenciales del Estado con amparos exprés o medidas cautelares que solo benefician a quienes evaden la ley y protegen recursos de origen ilícito. Son trascendentales para la justicia social de nuestro país las modificaciones propuestas al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ya que dichos se cerrarán la puesta a prácticas que permitían la reapertura indebida de litigios fiscales ya resueltos. Con ello se garantiza la seguridad jurídica de los actos de la autoridad, se evita la duplicidad de procedimientos y se contribuye a una recaudación más eficiente y justa. Nadie debe estar por encima del Estado de Derecho ni utilizar amparo para evadir responsabilidades tributarias. En el grupo parlamentario del Partido del Trabajo respaldamos sin titubeos los cambios que acerquen la justicia al pueblo, que eliminen los privilegios procesales y que fortalezcan el Estado de Derecho. Sin ninguna duda, vamos en la dirección correcta y no hay aquí duda para el pueblo de México que los que representamos el interés del pueblo somos la coalición Sigamos Haciendo Historia. Y aquí les decimos con toda claridad, el Partido del Trabajo nunca les fallará, siempre del lado del pueblo. Por eso decimos con orgullo, unidad nacional, todo el poder al pueblo. Muchas gracias. Gracias a usted, coordinador. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada María Luisa Mendoza Mondragón del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, diputada. Ese es el concepto. Constante. Puedes prestar tu discurso para repartir. Si lo hiciste, no lo hiciste. Hola, presidenta, vicepresidente. Muchas gracias. Gracias, presidenta, diputada. Siempre es un gusto saludarle, también al vicepresidente, a mis amigas secretarias y por supuesto al Pleno. El amparo, sin duda alguna, es una figura jurídica defensora de los derechos humanos contra el abuso de la autoridad que en México le dio al mundo. A través de los esfuerzos de Manuel Crescencio Rejón, Manuel Otero, esta ha sido implementada en distintos países por su importancia social y cívica de las personas que son vulneradas. Y con esta reforma no será la excepción. Agradezco la oportunidad de dirigirme a las mexicanas y mexicanos. Inicialmente quiero dejar de manera clara y contundente que el acceso al juicio de amparo permanece intacto. Los particulares y los colectivos tienen derecho a presentar su demanda para que sean protegidos sus derechos humanos. La reforma a la ley de amparo tiene el único fin de fortalecer el juicio de amparo con medidas claras, específicas, que aportan a los criterios de los jueces para otorgar el amparo y, en su caso, la suspensión del caso. Pueden existir quien concuerden o no con la reforma, de eso se trata la democracia. Pero es importante que se sepa que la integración del texto de la ley secundaria es producto de un acto democrático, desarrollado en audiencias públicas con 34 expertos fiscalistas, constitucionalistas, de técnica legislativa, sociedad civil, Colegio Nacional de Abogados, abogados litigantes y amparistas.
Los ejes temáticos de estas mesas fueron irretroactividad. Ninguna ley será retroactiva en perjuicio de persona alguna. Es decir, la ley tendrá vigencia a partir de su publicación. Lo subrayo, la ley tendrá vigencia a partir de su publicación. Con ello, los asuntos que surjan después de esta estarán sujetos a esta. Interés legítimo. Ante la afectación de un derecho humano de la colectividad, podrá ejercerse el juicio de amparo, demostrando la afectación directa. Con ello dejamos a salvo el derecho a las asociaciones, pero también es cierto, evitemos chicanadas a actos con fines de lucro y que se disfrazan con interés legítimo cuando terminan siendo un interés jurídico. La suspensión seguirá quedando a criterio del juzgador cuando se acredite el tipo de interés que afecta. Quienes estuvimos presentes en estas mesas, y lo subrayo, quienes estuvimos presentes en estas mesas, podemos dar fe de lo enriquecedor que fue este acto. Quiero resaltar que los beneficios de esta reforma, número uno, son la modernización y armonización de nuestro marco legal para lograr el acceso a una justicia más rápida, transparente, eficiente, con la adopción integral de herramientas digitales para el juicio de amparo. El juicio en línea, sin duda alguna, lo tenemos que seguir destacando. Con la presentación electrónica de la demanda, será opcional para las personas quejosas, garantizando así el verdadero acceso a la justicia para todas y todos. Hoy las personas que se encuentran en distintos rincones del país podrán presentar desde donde estén su demanda. Estos cambios pretenden homologar el canal de comunicación, evitar la dispersión en las formas de notificación y, sobre todo, salvaguardar el principio de igualdad procesal. Por ejemplo, David Calderón Huerta, de San Luis Potosí. Daniel promovió un amparo contra actos administrativos que afectaban su patrimonio. Su caso se retrasó meses porque las notificaciones tardaban en llegar y las audiencias se diferían. La falta de medios digitales accesibles le impidió una defensa oportuna. La reforma soluciona esto al garantizar la presentación y notificación electrónica sin exclusiones. Número 2. La precisión del artículo 5 de la Ley de Amparo sobre el interés legítimo es fundamental, ya que delimita con mayor rigor el círculo de sujetos legitimados para promover el juicio. Se establece la lesión jurídica, debe de ser individual o colectiva, evitando que se restrinja la tutela de derechos colectivos, como aducen algunos. Esta delimitación es necesaria para acotar las interpretaciones extensivas que podrían sobrecargar los juicios de amparo sin un fundamento sólido de afectación. Número 3. En materia de suspensión, la reforma trae consigo mayor certeza jurídica. Ahora se establecen parámetros más claros para orientar las decisiones judiciales, exigiendo la acreditación del interés suspensional. Resulta relevante que se hayan añadido supuestos expresos, los que no procederá a la suspensión, especialmente cuando se trate de operaciones relacionadas con recursos de procedencia ilícita que puedan afectar gravemente al sistema financiero. Estas previsiones contribuyen a evitar la suspensión que paralice indebidamente las facultades esenciales del Estado. Finalmente, las modificaciones del Código Fiscal de la Federación, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, lograrán una coherencia esencial en el sistema de justicia fiscal. Los contribuyentes de los pymes frente al SAT, muchos ciudadanos enfrentan embargos o remates a créditos fiscales, pero no pueden obtener suspensión, por lo que se les exige garantizar sumas imposibles. La reforma amplía las formas de garantía. Sin duda alguna, y para no abusar del tiempo que me otorga esta mesa directiva, les quiero decir que por estas razones y en forma de un sistema legal al servicio de la ciudadanía, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista habrá de votar a favor por esta reforma. Y por supuesto que seguiremos haciendo un orgullo a nivel nacional e internacional. Aunque hoy a algunos no les gusta la democracia participativa, tenemos que estar presentes y conscientes de que la reforma también tendrá un gran calado para que el piso sea parejo. Es cuanto, presidenta diputada. Muchas gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado José Elías Lixa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante, coordinador.
Soy coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y soy a la misma vez irremediablemente yucateco. Por eso es mi obligación en este momento reivindicar la historia. Corrían los días de 1841, cuando el Estado libre y soberano de Yucatán tomó la decisión de separarse de la República. Ante las 7 leyes del centralista Santana, que pulverizaba la autonomía, la soberanía de los estados y los reducía a departamentos, Yucatán levantó la voz, erigiéndose como república, y en 1841, redactada por Manuel Crescencio Rejón, estableció su constitución, introduciendo un nuevo concepto, el concepto del amparo. Los tribunales, escribió Rejón, protegerán por medio del amparo a los ciudadanos en el goce de sus derechos que les concede esta Constitución contra todo ataque de los poderes públicos. Unos años después, en 1847, México retomaría su identidad federalista, pero bajo el lema "Libres para federarnos", la República de Yucatán estableció el derecho a proteger a los ciudadanos frente a los abusos del gobierno. Crescencio Rejón nació en la comunidad de hoy Campeche, Bolonchen, que es parte de Jopelchen. 174 años después de que Crescencio Rejón estableciera el amparo, las comunidades mayas apicultoras de Jopelchen le ganarían por medio de un amparo al poderoso Monsanto. En este juicio de amparo, a través de la suspensión, las comunidades mayas protegieron a sus abejas, protegieron la apicultura, que por medio de un permiso del gobierno federal permitía a Monsanto introducir especies que matarían a sus abejas. No es suficiente hablar de que el amparo continúa sin suspensión. ¿De qué le serviría a una comunidad ganar el amparo años después si sus abejas ya no existieran? El amparo no protege a los poderosos, el amparo protege a los débiles, a los oprimidos, a las comunidades mayas, a las comunidades indígenas. Ustedes hoy, con esta reforma, protegen a los poderosos como Monsanto, que por cierto en 2024 volverían a perder un amparo contra las mismas comunidades indígenas que reclamaron el uso de pesticidas que acabarían nuevamente con la posibilidad de continuar con la apicultura. En el primer amparo, no fue el interés personal el que rigió el juicio, sino el interés colectivo, porque a través de un representante común lograron establecer nuevas formas de ejercer el amparo. Pero en 2024 fue una asociación pro derechos humanos que logró este litigio que protegería a las comunidades. Es nuestra obligación hablar con la verdad, decir la verdad para que quede clara en este debate. Más de 180 años después de la creación, si no existe un poder que la salga a valer. En 1841 fue el lema "Libres para federarnos", y yo les digo hoy que las declaraciones de derecho nada valen, como dijo Crescencio Rejón, si no hay un poder que las haga valer. Somos libres para defendernos. Gracias, coordinador. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Mariana Benítez Tiburcio, del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, diputada. Compañeras y compañeros legisladores, comparezco ante esta tribuna con convicción republicana y con absoluto respeto a nuestra Constitución para posicionar a nombre de mi grupo parlamentario de Morena este dictamen que reforma la Ley de Amparo, el Código Fiscal y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha sido clara al impulsar esta transformación jurídica. El amparo es una conquista del pueblo y debe estar al servicio del pueblo, no de unos cuantos. Esta reforma honra nuestra tradición constitucional, no la traiciona. En Morena estamos convencidos que, al igual que la presidenta, de que era necesario permitir que el amparo continuara con la evolución jurídica que ha tenido a lo largo de más de 178 años de historia. Se había reformado en el pasado para ampliar derechos, para incorporar el control constitucional, para modernizar la justicia. Hoy se reforma para devolverle la integridad. Como ha dicho la presidenta, no habrá retrocesos en materia de derechos, pero tampoco habrá privilegios disfrazados de derechos. ¡Bravo! El artículo primero establece que toda autoridad tiene la obligación de proteger y garantizar los derechos humanos bajo el principio de progresividad. Y progresar en justicia significa evitar que los instrumentos legales se utilicen en contra del pueblo. Significa mantener el equilibrio entre la protección de derechos y el interés social. Significa impedir que el derecho se convierta en obstáculo para el ejercicio pleno de los derechos de una nación. Hoy defiendo en esta tribuna una verdad constitucional y una convicción republicana. El juicio de amparo pertenece al pueblo, no a los intereses económicos ni a quienes han hecho de la justicia un negocio privado. La reforma que hoy discutimos no elimina el juicio de amparo, es falso. No vulnera derechos fundamentales, al contrario, lo fortalece, lo devuelve a su esencia y lo protege de los abusos que por años han intentado secuestrarlo. El juicio de amparo sigue y seguirá garantizando, de acuerdo a lo que establece nuestro artículo 103 y 107 constitucional, que refieren que toda persona podrá acudir al Poder Judicial para reclamar violaciones a sus derechos y que el amparo seguirá siendo un control constitucional frente a actos de autoridad. Quienes sostienen que esta reforma es autoritaria se equivocan o mienten deliberadamente. Autoritarismo sería mantener el uso corrupto del amparo para privilegiar intereses particulares. Autoritarismo sería permitir que el Poder Judicial sustituya al Poder Legislativo. Eso sí sería una violación a la Constitución. Esta reforma fortalece la seguridad jurídica. Nadie quiere un país en el que los proyectos nacionales puedan ser detenidos indefinidamente. Nadie quiere decisiones contradictorias ni litigios interminables. A quienes dicen que esta reforma es innecesaria, les respondo: es necesaria porque el abuso existía. Es necesaria porque había un desequilibrio judicial. Es necesaria porque no podemos normalizar la captura de los instrumentos legales. Quiero reconocer el proceso de análisis plural, deliberativo y de escucha que convocaron las Comisiones Unidas de Justicia y de Hacienda. El enredo que trae la oposición con lo que alegan que si se votó la convocatoria, que si no, todos esos enredos, nadie se los cree, porque ya nadie les cree. Lo que realizamos aquí en esta Cámara de Diputados y Diputadas fue un proceso responsable de apertura en el análisis de esta minuta. Durante 3 días celebramos sesiones de audiencias públicas en las que participaron expertos y expertas, barras de abogados y abogadas, juzgadores. Esta reforma se construyó de cara a la sociedad y va a retomar aportaciones muy valiosas, a quienes, por cierto, les agradecemos su participación estos días. Quienes hoy reclaman y pretenden confundir al pueblo sobre esta reforma, ni siquiera se tomaron el tiempo de acudir a las audiencias. Se desgarran las vestiduras diciendo que no hubo parlamento abierto. Falso. No fueron a las audiencias públicas que se convocaron y que aprobaron en las comisiones, que aprobaron en las juntas directivas el viernes pasado. Ni siquiera conocen la reforma a fondo porque no les interesa, no
se dejen engañar. Hoy votaremos del lado correcto de la historia. Lo hacemos con serenidad republicana, con convicción constitucional y con respeto al pueblo que representamos. El amparo seguirá siendo una conquista del pueblo, pero no será más una herramienta para detener su destino. Porque lo digo con absoluta convicción, el amparo no se toca para debilitarlo, se toca para fortalecerlo y actualizarlo a las nuevas realidades de nuestra nación. Que quede escrito en las actas de esta Cámara: hoy esta legislatura decidió romper el pacto con el privilegio y firmar un pacto definitivo con la justicia. Esta reforma no retrocede, avanza, no divide, ordena, no amenaza, garantiza. A quien tema la justicia le decimos que la justicia llega. A quien abuse del derecho le decimos: el derecho hoy se defiende. Por la justicia, por la Constitución y por el pueblo de México, votaremos a favor de esta reforma. Es cuanto. Con su venia, Presidenta. Estamos ante un debate jurídico de la mayor trascendencia para el país. Pero también estamos ante un debate ideológico. ¿Cuál es la figura de amparo que desde la Cuarta Transformación queremos impulsar? Y yo aquí quiero preguntarles a mis compañeras y compañeros del bloque mayoritario: ¿queremos un juicio de amparo distorsionado para favorecer despachos privilegiados que defienden unos cuantos potentados sin conciencia social y con voracidad neoliberal? ¿O queremos un juicio de amparo eficaz que sea justo para todos y todas, donde hay oportunidad de defensa equitativa? ¿Qué queremos? ¿Qué sucede en la actualidad? Tenemos un conjunto de reglas donde unos cuantos bufetes jurídicos se sirven con la cuchara grande para beneficiar a unos pocos. Este es el fondo del debate ideológico que está hoy aquí en este pleno. Pero también tenemos razones jurídicas, y empiezo con los temas que han estado en el debate público en estas semanas. En materia fiscal, se dice que no habrá defensa a quienes tengan créditos fiscales. Esto es falso. El procedimiento será igual. En primera instancia, quien tenga una controversia fiscal podrá acudir al SAT. En un segundo momento irá al Tribunal Fiscal. En una ulterior oportunidad puede presentar un amparo directo ante un colegiado o ante la Suprema Corte. ¿Qué es lo que cambia? Las trampas que hacían a quienes se les determinaban créditos fiscales y que no podía cobrarlos el Estado, porque presentaban recurso tras recurso y amparo tras amparo, impidiendo el ejercicio de pagar lo que ya debían y que fue determinado. ¿Qué proponemos ahora? Que se puedan defender en una sola instancia con un amparo y al final. No hay ninguna indefensión. Interés legítimo. Las audiencias sirvieron y en el Senado se modificó la iniciativa para agregar el interés colectivo. Y sí, entonces sí van a poder seguirse defendiendo los integrantes de pueblos originarios de Yucatán bajo esta figura de interés legítimo. Es falso, es una mentira que esos grupos colectivos por sí mismos no se puedan defender. Sí lo van a poder hacer. Y esto tiene vinculación con la suspensión. Y este tema es, creo yo, de los más importantes. En la actualidad, la suspensión ha sido materia y objeto de abuso por estos despachos que he mencionado. Pero también hay otro grupo de personas, actores políticos disfrazados de despachos jurídicos que se han dedicado a través de la suspensión a obstaculizar, socavar y pretender detener las políticas públicas de la Cuarta Transformación. Para eso no se diseñó la suspensión. ¿Y qué les digo ahora? Con esta redacción que proponemos, lo que estamos haciendo es dejar reglas claras y para las personas y los ciudadanos que nos ven, decirles y garantizarles que podrán acudir al amparo y podrán tener una suspensión provisional y definitiva
cuando tengan un acto de autoridad que los moleste. Y decirles también a esos despachos que cuando ellos acudan a solicitar un amparo, inventando, tergiversando, falsificando situaciones con intereses políticos o con intereses meramente económicos que no se justifican, definitivamente no van a poder tener esa suspensión, porque ese es el objeto de esta reforma: proteger a los indefensos, ayudar a esas personas que sí tienen un agravio y que puedan ir y pedir y obtener una suspensión. Termino con un tema que también ha estado: el bloqueo de cuentas. Por supuesto que desde la Cuarta Transformación vamos a apoyar la política de combate a la delincuencia que inició la presidenta Claudia Sheinbaum. Y esto pasa por evitar que los delincuentes vacíen las cuentas y sigan utilizando ese dinero para la propia delincuencia. ¿Qué proponemos? Que se haya suspensión, la definitiva, y que se le dé en todo caso a aquellas personas que acrediten la licitud de los recursos, es decir, si hay mecanismo de defensa, y también que se prevea que puedan utilizar esos recursos para pagar salarios, alimentos, deudas hipotecarias o fiscales. En síntesis, compañeras y compañeros del bloque mayoritario, quiero decirles que vayamos en esta sesión con confianza, con convicción, con seguridad, con determinación de que estamos haciendo lo mejor por México, que estamos modificando la ley de amparo para erradicar esas prácticas nocivas que afectaban al Estado y para fortalecer a los que menos tienen y que puedan defenderse. Votaremos con convicción, votaremos con determinación, y nuevamente cuando se abran los tableros, ahí se verá quiénes están a favor de esos despachos que solo se han servido con la cuchara grande y quiénes estaremos en favor del pueblo. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputado. Esta presidencia da la bienvenida a 3 estudiantes del CEIT Bachillerato del municipio de Temascalapa, Estado de México, quienes se encuentran en este salón de sesiones invitados por el diputado Rubén Moreira, coordinador del grupo parlamentario del PRI. Sean ustedes bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Esta presidencia también saluda a 47 alumnos de la Universidad Iberoamericana del Estado de Hidalgo, invitados por el diputado Rubén Moreira, coordinador del grupo parlamentario del PRI. Sean ustedes bienvenidos. Muchas gracias. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Margarita Zavala Gómez del Campo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante, diputada. No. Muchas gracias, secretario. Adelante, diputada. Nada más, Presidenta, le voy a entregar el discurso completo para la Secretaría. Vengo a nombre de mi grupo parlamentario, en la misma tribuna que ocupó Miguel Estrada Iturbide, en la misma tribuna que ocupó Manuel Herrera y Lazo, para decirnos a todos que la Constitución, toda Constitución, es bandera de revolución contra el absolutismo del poder público. Las reformas a la ley de amparo siempre fueron para ampliar los derechos, para proteger a los ciudadanos, pero cuando llegó Morena, empezó una cadena de acciones en detrimento de los derechos humanos y en detrimento del juicio de amparo. Primero, la reforma judicial, de la que se ha hablado tanto y que le quitó la independencia al Poder Judicial y terminó con el equilibrio de los poderes. Después, el 14 de junio del 24, se publicó una reforma en donde se eliminaban los efectos generales de la suspensión. Luego vino la declaratoria de la Corte, en donde no quita del orden jurídico una ley que es inconstitucional. Y rematan con esta iniciativa que tiene como único fin proteger a la autoridad. Ya nos ha dicho Morena ahora, a la autoridad federal no se le toca ni con el pétalo de un derecho humano. La reforma protege a la autoridad. Es, como diría Jesús Silva Herzog Márquez, la segunda oleada del autoritarismo.
Claro que votaremos en contra. Votaremos porque nunca votaremos por una reforma que coloca los intereses del grupo en el poder por encima de los derechos fundamentales de las y los mexicanos. Mucho menos lo haremos cuando esta reforma lo que hace es quitarle derechos, oportunidades e instrumentos a los grupos menos desfavorecidos, a los más discriminados. Quítense la careta, es increíble que alguien desde la supuesta izquierda venga aquí a terminar con la efectividad de la defensa de los derechos sociales. Estamos aquí y votaremos en contra porque se trata esta reforma de negar el amparo a las mayorías desfavorecidas, porque se trata de quitarle a las mamás la posibilidad de reclamar las medicinas para sus hijos, porque este dictamen que votamos en conciencia en contra precisamente le quita derechos y defensas a quienes buscan proteger el medio ambiente, proteger a las comunidades indígenas, proteger a la salud de los que menos tienen. Dos puntos muy importantes: el interés legítimo. Ahí donde hubo amparos incluso para vacunas, para medicinas y tratamientos de niños con cáncer, ahí, con esta ley, con la que tenemos actualmente, incluso jóvenes de la Universidad Veracruzana podrían estar reclamando que le dieron a desastres naturales solo 62 millones de pesos y que eso no alcanza ni para sus universidades ni para sus aulas. Por lo menos en esa ley en la que están quitando, ellos podrían ampararse, pero ahora no, porque han definido el interés legítimo y con eso le quitaron la posibilidad a los jueces de darle contenido al interés legítimo. Los jóvenes podrían haber presentado un amparo, ahora será imposible. Y la otra, la suspensión del acto reclamado, la suspensión que mantiene vivo el amparo, la suspensión que mantiene vivo el proceso para que te protejan los derechos humanos, hoy Morena lo quita a base de puras fracciones y puras causales. Y hay una joya, porque además de hablar de interés social y de orden público como estaba antes, ahora metieron interés público y vayan a ver la joya. En la exposición de motivos de la iniciativa dice: el interés público atañe al interés de la administración. Vaya joya, el amparo mirando a la autoridad, a la autoridad administrativa y protegiéndola. Y además, en esas mismas causales en donde ya no dejan la suspensión, pasaría, por ejemplo, que una escuela de primaria llegara a la SEP y hasta por error la suspendiera. Los niños afuera de la calle, afuera a la calle, sin la educación, sin las escuelas, mientras se decide un juicio de amparo de 2 o 3 años. Imagínense también lo que significa para la micro, pequeña y mediana empresa que no haya suspensión del acto reclamado frente a decisiones de la autoridad. Eso solo va a generar más corrupción y menos defensa. Dicen ustedes que el espíritu de la ley es evitar que haya dilación o que haya despachos careros, bien que los contratan, bien que les dan puestos, bien que acuerdan con los bisacheros del derecho todo el tiempo. Y les digo de una vez, la ley de amparo no es para eso. La ley de amparo es para proteger al ciudadano de los abusos de la autoridad. Con todo esto, ¿vivirá el amparo? Sí vivirá, porque ahí hay abogadas de Baja California que están dando un posicionamiento. Sí vivirá, porque hubo jóvenes que salieron a las calles a defender el Poder Judicial. Sí vivirá, porque lo vi en los ojos y en los discursos de cada posicionamiento de la audiencia pública que les dieron una cátedra de derecho y que les demostró que con sus litigios, en cada litigio, van a volver a regresar el amparo a nuestro país. Vivirá a pesar de Morena. Y por supuesto votaremos en contra de este disparate en perjuicio de la patria. Gracias. Si no se me cae. Gracias. Con permiso de la presidencia. Adelante, diputada.
Enoja la forma en la que se suben a esta tribuna y disfrazan de modernización y de actualización legal lo que en realidad es una brutal pérdida de derechos. Es como escuchar a alguien que te traicionó y mintió y se sienta contigo e intenta justificar por qué lo hizo usando la manipulación para convencerte de que fue por tu bien y sin mala intención. Bueno, y ahora dicen que no es para tanto. Así de cínico y doloroso. Nos explican con tecnicismos por qué van a debilitarnos, por qué van a arrebatarnos derechos, por qué el Estado debe protegerse de nosotros. Porque ese es el fondo de todo esto. No es el pueblo defendiéndose del poder, es el poder protegiéndose del pueblo. Hoy discutimos el amparo, y el amparo no es un tecnicismo legal, ni jurídico, ni un capricho de abogados. Es el freno que detiene abusos de cualquier autoridad, es el muro que frena excesos y la espada que obliga al Estado a respetar derechos que de otro modo habría ignorado. El amparo te protege de gobernadores, de alcaldes, de diputados, de senadores, de policías, de auditores, de jueces. Pero hoy nos quieren hacer creer que el amparo es una herramienta usada solo por delincuentes. Pero la realidad es otra. El amparo ha salvado vidas y ha salvado libertades. Con este pueblos originarios detenieron megaproyectos que pretendían imponerles sin consulta. Niñas y niños con cáncer lograron que el Estado les garantice medicamentos que se les habían negado. Personas con discapacidad lograron escuelas accesibles. Gracias al amparo, colectivas feministas frenaron leyes injustas y personas inocentes han recuperado su libertad después de años en prisión por delitos que no cometieron. La inmensa mayoría de la gente que vive en este país no somos criminales y el amparo es el único medio para defendernos de quienes sí son delincuentes en el poder. Esa es la esencia del amparo, el medio que tiene quienes carecen de poder económico, cargos públicos e influencia política para enfrentarse al Estado y ganarle. Y entonces la pregunta es inevitable. Si el amparo ha servido para todo eso, ¿por qué tocarlo? ¿Por qué cambiar algo que funciona? ¿Por qué? Porque eso les estorba. Porque un pueblo con herramientas para defenderse es un pueblo al que el poder le teme. Y por eso lo debilitan. No porque no funcione, sino porque funciona demasiado bien. Y por eso esta reforma es tan peligrosa. En primer lugar, el interés legítimo, herramienta que funciona, que han utilizado colectivos y organizaciones por causas como el medio ambiente, la salud, la igualdad, la inclusión, la no discriminación. Hoy lo acotan. ¿Para qué? Para que menos personas puedan usarla para frenar sus actos autoritarios. Y luego la suspensión. ¿De qué te serviría un amparo si no logras detener el abuso que reclamas en lo que se resuelve el juicio? La suspensión es el freno de emergencia y lo están debilitando. Le dan al juez todo para no ayudarte. Con esto el daño puede ocurrir primero y la justicia llegar después, cuando el bosque ya fue arrasado, cuando una comunidad ya fue desplazada de su tierra, cuando una persona inocente ya fue privada de su libertad por años. Eso no es justicia, es impunidad legalizada. Nos dicen que el amparo se usa mal, que hay abusos y puede ser, pero de unos cuantos. Vamos a castigar a todo un pueblo por los actos de unas cuantas personas de este país. Los poderosos siempre van a tener cómo defenderse. Los que pierden son los vulnerables. Ellos son los que necesitan más justicia. Y no olvidemos cómo empezó todo esto, con un supuesto parlamento abierto, que fue en realidad un insulto a la inteligencia de todos. Hablan tanto del pueblo, pero el pueblo aquí estuvo el pueblo que sí litiga, el que estudia, el que ha usado el amparo para proteger de derechos colectivos. Seguro muchos de ustedes jamás han abierto la Constitución en su vida. Estuvieron aquí esos académicos y especialistas diciéndoles con claridad, no lo aprueben así. ¿O acaso, díganme ustedes, un grupo de diputados sabe más que todo un gremio de juristas, de jueces, de expertos en justicia constitucional? Y todavía tienen el descaro, y le pido que me dé un minuto más como le ha dado al resto de sus compañeros de Morena. Tienen el descaro de subirse a esta tribuna a defender su reforma
como si toda esa gente estuviera equivocada y solo ustedes tuvieran la verdad. Escuchar implicaba reconocer que estaban equivocados, pero eso fue una simulación. Lo que están haciendo es un acto de cinismo político. Son peores que el PRI más autoritario, porque al menos aquel no fingía escuchar a la gente. Montan estos shows llamados parlamentos abiertos para no escuchar a nadie, para cumplir el trámite de oír y después votar exactamente lo mismo en las comisiones. Y confirman lo que muchos ya sabemos, que este gobierno no le teme a los abusos que comete, le teme a los ciudadanos que pueden detenerle. Y aquí vienen a querer simular y maquillar que ya están corrigiendo la reforma. Pero pregunto, concluya, ¿de qué sirve diputada, que ahora sea un 80% menos regresiva en lugar de un 100% regresiva? ¿Desde cuándo celebramos que te lastimen un poco menos? ¿Desde cuándo retroceder es avanzar? Hay que decirlo con toda claridad. Esta ley la impulsa el partido que tiene la mayoría, Morena, y con ese poder que el pueblo le dio para servir, está diseñando leyes para protegerse del mismo pueblo que lo eligió. Y seguirán cruzando límites más profundos, más lejos y más impunes. El que está cruzando hoy, ese límite que está cruzando hoy, es gravísimo y muy peligroso. El amparo ya no ampara y protege. El amparo desampara y desprotege. Están construyendo un Estado que no teme abusar, pero sí teme ser frenado. Un Estado que no se protege de los delincuentes, sino un Estado que se protege de su propia gente. ¡Qué vergüenza y decepción para la gente que votó por ustedes! No merecen esa confianza. Gracias. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Eso es lo que estamos presenciando. En una actitud mezquina, emberrinchada, vienen a decir aquí que son reformas cosméticas. Imagínense ustedes, después de que antes con vehemencia decían que la suspensión era el eje, la columna vertebral del amparo, pues hoy vienen a decir que cambiar una frasecilla como interés público por disposiciones públicas es una cosa secundaria. Y bueno, pues eso nada más habla de la actitud regateadora de la oposición, que además de que esto no solamente tiene mucho fondo jurídico, o lo desconocen o simplemente vienen acá a querer simplemente negar todo y pelear con todo, estar a favor de nada. Esta reserva que presenta el presidente de la comisión no es pequeña. Se cambia el concepto de interés público por el concepto de disposiciones de orden público, y nada más para los que crean que es cosmética, el interés público habla del conjunto de valores afines colectivos que el Estado busca proteger. Por ejemplo, una expropiación de un terreno para construir un hospital es de interés público, pero las disposiciones de orden público son aquellas normas legales imperativas que no pueden ser derogadas por la voluntad de partes porque protegen principios fundamentales. Por ejemplo, un contrato laboral que no se puede deshacer por la voluntad de una de las partes. Ese es el cambio que estamos haciendo. Pero además hay otro que es del artículo 128 que habla de la suspensión. Estamos quitando el numeral quinto que habla de que de ejecutarse el acto de la suspensión solamente se dará si se puedan causar daños de difícil reparación. Y eso evita que se tutele el derecho fundamental por encima del valor de la afectación. O sea, limita el acceso. Por eso la modificación no solamente no es menor, sino que es imperativa, y por eso, haciendo caso a lo que se dijo en las audiencias públicas, hoy estamos haciendo nuestro trabajo. Los diputados de este movimiento no venimos acá a quejarnos, sino escuchando las audiencias públicas venimos y lo planteamos en reservas
como es el trabajo de los legisladores, no emberrincharse y a venir a dar discursos vacíos. Eso es lo que hacemos los diputados de la Cuarta Transformación, compañeras y compañeros. Si usted no tiene la capacidad de convertir lo que se hizo durante el fin de semana en reservas, que es el trabajo de todas y de todos nosotros, bueno, no nos culpen de su incompetencia. Hoy lo que se está presentando tiene un gran valor. Y yo les diría que sí es cierto que para ustedes, porque lo es, el tema de la suspensión es uno de los ejes vertebrales del amparo, pues que voten a favor esta reserva, porque no solamente es necesario para que el acceso al amparo no se cuarte, sino que también es necesario para decir un principio que tiene el amparo, que lo que se tutela es el derecho fundamental de las personas. No se mide en cuánto es la afectación del bien, sino el derecho humano que se está dañando. Así que esta es una reserva de la mayor trascendencia, y yo invitaría que si son congruentes en el tema de la suspensión, deberían de aprobarlo. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputada. Cedemos el uso de la voz al diputado César Israel Damián Retes del Partido Acción Nacional. Hasta por 5 minutos para hablar en contra. Gracias, Presidenta. Adelante, diputado. Diputadas y diputados, vienen hoy a querer arreglar un problema que ustedes crearon. Así como crearon el problema del desabasto de medicamentos, que no existía hace 7 años. Así como crearon el problema, el robo, el saqueo del huachicol fiscal. Con el interés público en la ley de amparo, lo que quisieron es poner en el centro al Estado. Que el Estado se defendiera de las personas que osan dudar que el Estado, los poderosos y corruptos, puedan abusar de sus derechos. Hoy estamos ante un día más de las mentiras y simulaciones de Morena en San Lázaro. De hecho, son los legisladores, los servidores públicos, los militantes de Morena los que acuden al amparo. Y ejemplos hay muchos. En esta tribuna han venido a hablar de procesos democráticos y han hablado de las audiencias públicas. Pero miren, vamos paso a paso, porque esto no fue un acto de generosidad. Circularon un dictamen que no tenía ninguna observación de la ciudadanía. Acordamos en las juntas directivas de las Comisiones Unidas llevar a la Jucopo parlamentos abiertos, cosa que no ocurrió. Se llevaron a cabo con prisa audiencias públicas y tuvieron un par de horas los ciudadanos para registrarse. Abogadas de Baja California no pudieron registrarse y volar para estar en esas audiencias públicas. Aquí no prevaleció el diálogo. Ayer, después de que habían acabado las audiencias, habían pasado solo 3 horas, 3 horas, sin conclusiones, sin recomendaciones, sin propuestas de redacción que habían presentado los expertos. Tuvimos que sesionar y se aprobó el dictamen en sus términos, sin moverle ni una coma, sin incorporar nada de la ciudadanía. Y hoy vienen a decir que esto es una propuesta de Morena. ¿Plagiaron entonces a los ciudadanos? Porque esta es una propuesta ciudadana. El problema del interés público es algo que vinieron a decir las abogadas, los abogados, y que por cierto también Acción Nacional presentamos una reserva en la materia. Diputadas y diputados del oficialismo, no es un acto de generosidad. Lo que están cometiendo es un atropello.
Decía Porfirio Muñoz Ledo, qué manera de legislar. Y ustedes seguramente completarán la frase. Permítame, diputado. Sonido en la curul del diputado Federico Dorin. ¿Con qué objeto, diputado? Sí, Presidenta, para consultar por su conducta al orador si me acepta una pregunta. Le preguntamos al diputado si acepta una pregunta. Con mucho gusto, Presidenta. Adelante, diputado Dorin. Gracias, Presidenta. Diputado César Damián, a propósito de don Porfirio, que en paz descanse, y la forma de legislar de Morena, una pregunta. ¿Es cierto que este acto de contrición de Morena es una reserva que viene de la soberbia jurídica y política de la presidenta Sheinbaum, que se atrevió a definir el interés público, siendo este un bien jurídico indeterminado, como el interés de su gobierno, prevaleciendo por encima del derecho humano al juicio y amparo de todo mexicano en cualquier situación, modo o circunstancia? Por su respuesta, muchas gracias. Adelante, diputado. Gracias, diputada presidenta. Gracias, diputado Dorin, por su pregunta, que requiere una respuesta bastante extensa y detallada. Miren, lo más sencillo sería decir sí. Lo que quiere la presidenta Claudia Sheinbaum es consolidar el autoritarismo, poner al Estado en el centro y por encima de todos los ciudadanos, que nadie se pueda defender ante los atropellos de Morena. Pero vámonos más despacio. Miren, la figura de amparo, que hemos hablado de la historia y que es una aportación de México al mundo jurídico, lo que en un primer momento buscaba es que a quien se le afectara un derecho, se le violara un derecho, pudiera ir ante un juez a pedirle protección. Después, no hace muchos años, 2011 y después en la ley de 2013, se crea el interés legítimo. No necesitas que te violen tu derecho. Si de manera lateral hay una afectación, eres sujeto de la protección de un juez. Y de hecho así, en casos que les incomodaron, como el Tren Maya, se frenó en algún momento la destrucción de la selva, porque había un interés de las organizaciones, de los colectivos, de la sociedad civil, de que no destruyan nuestra selva maya. Vino la secretaria de Medio Ambiente a confesar que se hizo un daño irremediable a la selva maya. Con esta nueva figura, que se acota el interés legítimo, porque eso no se les ocurre modificarlo, no se les ha ocurrido presentar una reserva como sí lo dijeron los expertos, como también lo presentamos en Acción Nacional. Están acotando que cada vez menos personas puedan presentar un amparo, y el amparo siempre va en beneficio de las personas, de los más débiles, de los más pobres. No es un amparo para defender al Estado. Pero claro, como no les basta con acotar el interés legítimo, crean el interés público, que es lo que bien refiere el diputado Federico Dorin. Y miren, podemos ver la página 12 de la exposición de motivos de esta iniciativa que presentó la Presidencia de la República, en donde dice: el interés público atañe al interés de la administración y del Estado. En otras palabras, en español sencillo, el interés público es todo lo que le convenga y lo que diga el Estado, punto. Eso es el interés público dicho en la página 12 de la iniciativa que presentó el Ejecutivo. Si no están de acuerdo, pues vayan y revisen el texto, vayan y reclámenle a Consejería Jurídica y a la Presidenta de la República. Pero eso es lo que pusieron en la iniciativa, el interés público. Ya se les olvidaron los más pobres, ya se les olvidó poner en el centro a las familias. Y miren, lo que sí es de interés público es saber con qué dinero viaja Andy a Tokio, con qué dinero compró las obras de arte. Lo que es de interés público es cómo llevaron a un huachicolero al Senado. ¿Dónde están los 800,000 millones de pesos del huachicoleo que creó Morena y que los tiene en la impunidad? Eso sí es de interés público. De interés público es saber cómo están las pérdidas de CFE y de Pemex, del Tren Maya, del AIFA, de Mexicana de Aviación. Eso es de interés público. Lo que están haciendo con esta reforma es simular.
porque ahora vienen a querer arreglar un problema que ustedes mismos crearon. El interés público, contestándole al diputado Dorin, aquí clarito lo dice, atañe al interés de la administración y del Estado. Son unos autoritarios, que nada esté fuera del Estado y nadie por encima del Estado. Eso se llama fascismo, eso se llama autoritarismo. Y aunque les incomode, busquen la definición de lo que es fascismo. Les doy una pista: Benito Mussolini. Ahorita ya tiene la inteligencia artificial, pretextos no hay. Pero esto que están viniendo a hacer aquí es dar a tole con el dedo. Diputado, ¿ha concluido con su respuesta? He concluido con mi respuesta, Presidenta. Sigo con mi mensaje. Adelante, diputado. Muchas gracias. Vienen a querer moverle a este dictamen, pero es totalmente insuficiente. No están realmente escuchando a lo que dijeron los abogados. Cito algunos que generosamente destinaron sus horas y nos dieron propuestas incluso que no fueron tomadas en cuenta en la comisión. Esto lo debimos haber discutido ayer. Para eso son las comisiones, para trabajar y discutir en comisión, no nada más en el pleno. Ayer estuvieron aquí Juan Gómez Fierro, Andrés Torrecheca, Luisa Conesa Bastida, Roberto Gil, José Ángel Santiago Abrego, Ricardo Cervantes, Domingo Ruiz López, Ileana Moreno y Juvenal Lobato Díaz, todos aportando en un sentido contrario al dictamen, fortaleciendo el amparo a favor de las personas, a favor de las familias, poniéndolas en el centro, y en contra sin duda de que el amparo defienda al gobierno, defienda a los poderosos. Esta es una reforma tóxica. No basta con esta modificación. Entrémosle a discutir el interés legítimo, a que sean los jueces quienes determinen cuándo sí hay o no interés legítimo. ¿Ya se les olvidó que votaron ustedes por los jueces y magistrados y que decían confiar en la voluntad popular? Porque lo que están haciendo es ponerles reglas que no puedan interpretar la ley, que tengan que seguir sus órdenes. Entonces ya no confían en el Poder Judicial, porque un juez ya no va a poder interpretar cuándo hay interés legítimo o no. Va a tener que ver si ustedes ordenan que haya interés legítimo o no. Con esta reforma, Morena concentra más poder. Y en las calles, los ciudadanos lo que nos dicen es: no más poder al poder. Muchas gracias. Gracias, diputado. Con su permiso, presidente, muchas gracias. Adelante. Amigas y amigos, hoy Morena y sus aliados con esta reserva quiere lavarse la cara de todo el desastre que significa esta reforma a la ley de amparo, porque hay que recordar todas las trapacerías que se vinieron haciendo a lo largo de estos días después de que sesionamos las juntas directivas de Justicia y de Hacienda el pasado miércoles 8, donde el acuerdo por unanimidad fue que íbamos a hacer un parlamento abierto para escuchar a los ciudadanos, para tomarlos en cuenta, para que se incluyeran sus aportaciones en el dictamen, pero no. Hicieron una gandalle e hicieron audiencias públicas viernes, sábado y lunes. Y en esas audiencias, donde estuvimos escuchando a las más de 33 personas que en su gran mayoría, si no es que prácticamente la totalidad, coincidieron en que esta reforma era un retroceso regresivamente de derechos humanos en desprotección a los ciudadanos. Y muchos de ustedes, o algunas de ustedes, han señalado que esta reforma va a ayudar para que Salinas Pliego pague los impuestos que supuestamente debe. Y aquí les hemos dicho, en la Comisión de Hacienda, cuando se reformó
la ley de aduanas, y hoy se los vengo a recordar, que una creación de Morena es el huachicol fiscal. Ahí pueden recaudar 600,000 millones de pesos que se robaron los servidores públicos del gobierno federal y que hasta el día de hoy no hay un solo de esos funcionarios públicos en la cárcel. Así es que si quieren buscar recursos, vayan y escárbenle al huachicol fiscal. Díganle a Andy López que les dé algo de su guardadito, o de los ranchos del hermano de López Obrador, o del senador Adán Augusto, para que entonces sí haya recursos y no perjudiquen a los mexicanos con esta reforma, porque un país sin amparo es un país sin justicia. Y también muchos de ustedes han dicho que esta es una reforma también con gran tinte ideológico. Y bueno, yo les quiero recordar que no solo la reforma del 2011, que trastocó enormemente nuestra ley de amparo para darle más derechos a los ciudadanos, todos y todas las fracciones parlamentarias y muchas y muchos de los que están aquí hoy votaron a favor, es decir, se aprobó por unanimidad de todas y de todos los diputados y de todas y de todos los senadores, porque era una reforma progresiva que daba más derechos a los ciudadanos. Esta reforma, donde vamos a votar en contra porque viola los derechos de los ciudadanos, es decir, restringe los derechos humanos de los ciudadanos y le da más poder a los poderosos, le da más poder al gobierno. Y recordando las palabras de Mariano Otero, el creador del amparo hace más de un siglo, y que este amparo fue replicado por muchos otros países. La Constitución sin garantía es un cuerpo sin alma, y hoy Morena le está quitando el alma a nuestra Constitución porque está violentando los derechos humanos de los ciudadanos. Y esta en particular, esta reserva, han omitido señalar que en las audiencias públicas los abogados Andrés Aguinaco, José Barrios Moreno, Raúl Septién Santos, Gabriel Pérez Ríos Aguilar y el Foro Universitario de la Universidad Iberoamericana propusieron también remediar estas adversidades de la ley de amparo. Y por eso, con esto termino, presidente, vamos a votar en contra, porque solo este remedio no ayuda a la brutalidad que están haciendo en perjuicio de los miles y millones de mexicanos al restringirse los derechos humanos a favor de los gobiernos y de los poderosos. Por su atención, muchas gracias. Morena revienta, destroza el amparo, se roba los derechos de los ciudadanos como delincuentes, como sicarios legislativos. Morena es un cartel disfrazado de gobierno, socios de la delincuencia. Las reservas que han presentado y que están por presentar son una mentira, son cínicos, son falsos. Lo que están tratando de esconder es el daño que le están haciendo a los derechos de los ciudadanos para defenderse de los abusos del gobierno. Un gobierno que miente, manipula, censura, espía. Un gobierno donde reina la corrupción y la impunidad. Así empiezan las dictaduras, limitando la justicia, los derechos, censurando y vigilando a los ciudadanos y no a los delincuentes. Los gobiernos autoritarios siempre comienzan diciendo que lo hacen por el bien del pueblo, pero los terminan traicionando. Cada reforma que restringe derechos es un paso más hacia el autoritarismo. En las democracias, la ley protege a los ciudadanos, en el autoritarismo al poder.
Este gobierno autoritario de Morena se quiere proteger, quiere impunidad. Ya desaparecieron a los organismos autónomos, ya controlan y manipulan al Poder Judicial. Reformas como la ley espía para vigilarte en tiempo exacto. Reformas como la ley censura, donde pretenden controlar lo que dices, lo que ves y lo que escuchas. Pretenden controlar al INE. Ya manipulan este Congreso con sus borreguitos que hacen todo lo que ordena la presidenta. Ahora quieren desaparecer y complicar el acceso al amparo. El amparo es el escudo de los ciudadanos frente al abuso del poder. Morena te quita derechos, más impunidad para el gobierno, más impunidad para Morena. Esta reforma a la ley de amparo no busca modernizar la justicia, no busca proteger a los que menos tienen. Lo que busca esta reforma de Morena es controlar, limitar la capacidad del ciudadano a defenderse. ¿Qué significa esto? Si el gobierno te expropia un terreno, te tumba tu casa, no podrás defender tu patrimonio. Si te clausura tu tiendita, la de la esquina, si te quitan un permiso, no tendrás la posibilidad de defenderte y perderás tu patrimonio. Si en un hospital no te entregan medicamentos, no podrás exigirle al gobierno que te entregue medicamentos. ¿Cuántas vidas se van a perder por la ineptitud de este gobierno de Morena? Con el amparo, miles de niños acudieron para que les pudieran dar la vacuna del COVID. Miles de niños con cáncer pudieron tener sus tratamientos contra el cáncer. Las comunidades no podrán defender ríos, lagos de proyectos que dañen el medio ambiente. Los periodistas, sí, los medios de comunicación que nos están viendo, los activistas, no tendrán un recurso eficiente para frenar la censura y la persecución. Podrían perder hasta la libertad. Ahí está el caso de su gobernadora de Campeche. Ahí está el caso de los gobiernos de Morena que no les gusta escuchar lo que dicen los medios de comunicación. Así de complicada es esta reforma, que lo que busca es que si te quieres defender, te compliquen los medios de defensa. Restringe y limita el interés legítimo, acota la figura fundamental de la suspensión para frenar los daños inmediatos del gobierno. Lo que está haciendo Morena es fragmentar y debilitar la justicia para los ciudadanos, pero se protege y blinda a los gobiernos de Morena, a los delincuentes de Morena, a este narcogobierno de Morena. Morena quiere un gobierno sin contrapesos ni rendición de cuentas. No le interesan tus derechos ni los de tu familia. El gobierno de Morena quiere impunidad. Le gusta la corrupción, los negocios, impunidad para seguir robando millones con el huachicol fiscal. Si no, pregúntenle a Andy y a los amigos de Andy y a la familia de Obrador. 600,000 millones de pesos se han robado, dinero que serviría para medicinas, para hospitales, para apoyar a los veracruzanos. Impunidad para no darle medicamentos a los niños con cáncer. Impunidad para destruir la selva como lo hicieron con el Tren Maya. Concluya, diputado. Impunidad para seguir protegiendo a delincuentes como los de la Barredora. Si saben quiénes son los de la Barredora, ¿no? Ese gobierno o esos criminales que formaron parte del gobierno. El presidente decía que el crimen y la corrupción, el gobierno, el presidente estaría enterado. Concluya, diputado. Y si no se entera es porque es un inepto como lo es este gobierno. Concluya, Impunidad. diputado. Termino, presidente. Nada más peligroso que un gobierno incompetente como el de Morena y los diputados que ni siquiera tienen la idea de lo que están aprobando. Un gobierno corrupto como el de Morena. Concluya, diputado. Con poder absoluto. Claro que concluyo. Sí a los derechos y las libertades de los ciudadanos, no al autoritarismo del gobierno de Morena y no a los sicarios legislativos que secuestran Concluya, los diputado. derechos de los ciudadanos y le dan la espalda
este gobierno corrupto de Morena. Ciudadana Presidenta, ciudadanos legisladores y legisladoras, aunque la tolerancia nunca me abandona, la tristeza me acompaña cuando veo cómo termina un debate que debiera ser un ejemplo en el país, dado que esta asamblea durante muchas horas, como Cámara Revisora, está analizando 21 artículos de la Ley de Amparo, 5 transitorios, y cuando me acompaña la tristeza, entiendo que la política así es, y los grupos parlamentarios se alejan de la discusión, del punto central de la reserva que se ha planteado, y lo hacen con propósitos estrictamente político-electorales. Es su derecho. Yo no cuestiono que lo usen y hablen para el país, denostando, atacando, agrediendo a gente que no se puede defender, a gente que no está aquí, a gente que no merece escudados en su actitud política de lastimar, difamar, ofender sin ninguna prueba y sin ninguna consecuencia jurídica. Pero es parte del derecho constitucional que tienen diputados, legisladores, de que nadie puede ser reconvenido. Y yo siempre voy a defender ese derecho. Fuimos opositores y actuamos con responsabilidad. Por eso la mayoría del pueblo de México nos dio la confianza después de muchos años de lucha. Hoy no los vamos a defraudar. Y lo que este transitorio propone, que felicito al diputado Hugo Eric por su presentación y por su reserva, es muy importante desmenuzarlo, porque en efecto se establecen 3 categorías en el propio artículo. Una, donde señala que se aplicarán las normas vigentes en el momento del inicio de los juicios o procedimientos de que se trate. Y la segunda parte habla precisamente de que debemos atender la jurisprudencia y la doctrina para definir con claridad lo que sucede una vez que se modifica la ley y una vez que se aplican las disposiciones de la reforma. Para mí no hay duda de que lo que está haciendo el legislador y lo que la propuesta contiene es correcta. Por cierto, sí debo de advertir que escuché 3 participaciones inteligentes que, siendo opositores, las respeto. 3 participaciones que no se apartaron del tema y que argumentaron jurídicamente si era o no una ley procesal la Ley de Amparo.
Y fue inteligente la forma en que lo plantearon. Si mal no recuerdo era del PRI o de MC, o los dos. Pero lo cierto es que la Constitución tiene una definición clara con motivo de la ley procesal. Y la define como aquella que contiene normas jurídicas que disponen de etapas, procedimientos de un juicio. Y la Constitución define a la ley de amparo como una ley procesal, de la que no nos podemos separar. Es un debate interesante, porque en materia jurídica, como decía Mario de la Cueva, todo es opinable. Y Fixamudio, en efecto, incluso Jorge Carpizo, sostienen la tesis sobre derechos adquiridos, pero también sostienen la tesis de la retroactividad. Y el artículo 270 de la Ley de Amparo establece la obligatoriedad de la jurisprudencia para que ésta se aplique, se observe en casos que observan y que resuelven los órganos jurisdiccionales, el Poder Judicial de la Federación. La eleva como obligatoria, ustedes lo saben muy bien. Una jurisprudencia es aquella que se compone con las 5 resoluciones de la Corte de un tribunal colegiado en el mismo sentido y que constituyen una base obligatoria para que el juzgador la observe. Pues hay tesis de jurisprudencia sobre la retroactividad y por eso nosotros sostenemos que este artículo que yo vengo a defender, esta reserva, es impecable y es una propuesta que nosotros vamos a acompañar. Pero déjenme decirles, me gustaría profundizar, ya voy mucho, el tema jurídico, porque es un tema jurídico, es un tema constitucional que deberíamos detenernos aunque nos tardáramos en la discusión. Pero déjenme decirles nuestra motivación. Hay miles y miles de recursos de impugnación, de solicitudes de nulidad interpuestos por despachos, grandes despachos que defienden a empresarios o a gente poderosa, es su derecho, no cuestiono eso. Pero a la fecha existen 2.073 créditos fiscales que empresarios poderosos se resisten a pagar, así como 2.066 juicios de nulidad pendientes de resolución firme, con un monto superior a los 100,000 millones de pesos solo este año. 100,000 millones de pesos. Lo más grave, ¿saben ustedes, compañeros legisladores, cuál es el plazo, el tiempo promedio que transcurre desde la interposición del recurso hasta el amparo, la ejecución y la sentencia firme y todavía sobre el amparo? 8 años. 8 años y luego para el cobro otros 8 años. El promedio para hacer pagar estos recursos que son del pueblo, del erario, son de entre 16 y 22 años para hacer exigible un deber ciudadano, una responsabilidad como contribuyente y un pago al erario por sus ganancias y sus utilidades. 16 años promedio mínimo. ¿Y saben ustedes de los cobros fiscales
¿Cuánto es lo que se alcanza a cobrar por el Estado por la existencia de estos amparos mañosamente prolongados? 0.5%. El 95% de los deudores o los que deben de pagar no lo hacen. 95%. Hacia ellos va orientada nuestra reforma. Hacia ellos, porque queremos que paguen lo justo para el erario, para la satisfacción de necesidades colectivas que la patria requiere. Y también para los lavadores de dinero, para los delincuentes de cuello blanco, para la delincuencia organizada. Actualmente, si no reformamos, va a suceder lo que está sucediendo. A quienes bloquean por estas actividades probables delitos, les conceden a las horas la suspensión provisional. A las horas desbloquean las cuentas y a las horas extraen los recursos y los envían a otras partes del mundo. Está demostrado que así es. Ahora tendrán que garantizar que esos recursos, con fianzas, billetes de depósito, garanticen que no se vayan a esfumar. Esas son las grandes reformas que nosotros queremos que el pueblo de México pueda entender, que lo que estamos haciendo sí es de una iniciativa proveniente de la Presidenta de la República, sí somos parte de un movimiento, sí tenemos una responsabilidad compartida y una relación muy estrecha con la Presidenta Claudia Sheinbaum. Claro, somos parte de un movimiento, ¿por qué tendríamos que negar nuestro origen y nuestra actitud republicana para con un país que está en proceso de consolidación en su transformación? Sí somos distintos, tenemos proyectos diferentes y nosotros con seriedad, sin ofensas, sin insultos, sin descalificaciones, vamos a defender nuestro proyecto en el que creemos y vamos a cerrar filas con nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum. Por eso, muchas gracias, Presidenta, muchas gracias, y a toda la Asamblea, muchas gracias por su tolerancia y por el exceso en el uso de la palabra. Buenas noches, buenos días, saludos a todos, con afecto y con respeto para la Asamblea. Gracias, coordinador. Consulte la Secretaría en votación económica. El sistema electrónico de votación y la plataforma digital para dar cuenta con el resultado. Ciérrese el sistema electrónico de votación y la plataforma digital. Señor presidente, se emitieron 322 votos a favor, 128 en contra. 120. Sí. ¿A favor? ¿Usted votó a favor a viva voz? En contra. Por eso ya lo anoté, 128. Repetimos, 322 a favor, 128 en contra y 3 abstenciones. Aprobados por 322 votos los artículos reservados en términos del dictamen y las modificaciones aceptadas por la Asamblea. Ha aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Se devuelve al Senado de la República para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.
Se levanta la sesión y cito para la próxima, que tendrá lugar hoy miércoles 15 de octubre del año en curso a las 11 horas en modalidad semipresencial. El registro de asistencia se encontrará disponible a partir de las 9:30 a través de la aplicación instalada en los teléfonos de las diputadas y diputados.